Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Ultimate Wolverine número 10, con guión de Chris Condon y arte de Alex Lins. Espero que les guste. La historia continúa en la planta nuclear de Chernobyl, en la zona oeste de la República Euroasiática. Víctor golpea la puerta de la recámara de Logan y le dice: Logan, puedo notar que en realidad no estás dormido. Así que, si no es un buen momento... ¿Buen momento? ¿Todavía hacen de esos?, responde Logan. Víctor contesta que solo está fuera del stock mientras ingresa. Logan le pregunta qué sucede. Víctor le cuenta que fue a verlo para despedirse. Logan se muestra confundido y Víctor se lo aclara. Me voy, Logan. Esos dos chicos con los que me estaba escondiendo en Smolensk, Artie y Leech, no cruzaron la frontera. Siguen aquí, en parte porque les pedí que se quedaran. Son como nosotros, no tienen familia. Yo, bueno, les tomé cariño. Y como ellos no tienen a nadie, y yo tampoco, de algún modo nos volvimos. No sé, familia supongo. Algo parecido al menos. Yo cuido de ellos. Y sé que aquí no tienen futuro. Si se quedan, puede que terminen muertos. O quién sabe qué más tenga planeada la República Euroasiática para nosotros. Voy a llevármelos a algún lugar seguro, criarlos, protegerlos, darles una buena vida, lejos de esto. Logan le pregunta si ya le contó eso a Mikhail. Víctor le responde que no, y agrega: ya sé el discurso que daría. El movimiento es más importante que el individuo. Pero estos son buenos chicos, Logan. Y me importan. Logan, entonces, le contesta: bueno, suena que ya tomaste una decisión. No puedo culparte. Pero este no es un buen momento para la oposición. Hemos tenido bajas. Víctor le dice que lo sabe y que, justamente, no quiere que Artie y Leech se cuenten entre esas bajas. Luego, Víctor añade: mira, sé que piensas que no cumplí mi promesa contigo, pero lo intenté. Estuve buscando y encontré esto. Y, tomando una espada que llevaba consigo, le explica a Logan. La llaman la Muramasa Blade, la espada Muramasa. La leyenda dice que puede cortar más profundo que cualquier otra forjada por el hombre. Dicen que puede cortar el alma y que puede ser lo único capaz de matarnos a nosotros, los que sanamos. Logan la recibe, confundido, pero Víctor añade: quizá puedas dársela a Kitty o a Mikhail, por si acaso. Y lo único que pido a cambio es que me hagas una promesa. Que no le digas a nadie sobre mí ni sobre los chicos. Danos tiempo. Déjanos desaparecer. Logan, entonces, estrecha con firmeza su mano con la de Víctor y concluye: creo que puedo hacer eso. Nos movemos al Kremlin de Moscú, en la zona central de la República Euroasiática. Colossus, furioso, está reunido con varias personas. De pronto, golpea la mesa y grita: engañado, traicionado, por mi propia sangre, mi propio hermano. ¿Cómo es que me entero de eso ahora? ¿Cómo no lo supimos? Un militar trata de explicarle que les llevó tiempo reunir las imágenes, ya que la señal había sido interferida, pero no termina su discurso. Colossus le atraviesa el pecho con una mano y lo mata en el acto, cansado de sus excusas. En eso, una voz llama a Colossus. Y vemos que es la directora Prostovich, quien le dice que su equipo puede haber descubierto algo interesante. Colossus le ordena que le dé más detalles, y ella le explica: enviamos 3 unidades de centinelas a patrullar la frontera occidental. No encontraron nada fuera de lo ordinario, hasta que nos dimos cuenta de que no era ordinario en absoluto. Este terreno que le muestro aquí es la planta nuclear de Chernobyl. Y le muestra a Colossus una pantalla, pero este no observa nada. Entonces, ella le explica que eso, justamente, es lo llamativo. Debería haber algo ahí.
pero de algún modo ha desaparecido. Una búsqueda digital también arrojó el mismo resultado: tierra vacía. Sin embargo, se tomó la libertad de enviar un pequeño equipo de reconocimiento con equipo analógico. Y ellos regresaron con esto: la planta aún existe, solo que ha desaparecido de todas las bases de datos y archivos, y no aparecen fotografías ni escaneos digitales. Al escuchar eso, Magic propone que se trata de la obra de un telépata. La directora le responde que eso creen, y añade: alguien que puede manipular el ciberespacio. Pero más reconocimientos analógicos en el área descubrieron un pequeño grupo trabajando en la planta. Operan sobre todo de noche, moviendo cargamento de ayuda y armas, camiones transportando personas. Omega Red comenta que esa planta está muerta, que el núcleo colapsó y que la planta fue abandonada. Lo vio con sus propios ojos. La directora le responde: tal vez haya un mutante que pueda absorber la radiación residual. ¿O acaso eso también fue un engaño? Sea como sea, creo firmemente que esto es real. Hemos descubierto el cuartel oculto de la oposición. Colossus le pregunta si está insinuando que lancen la Cerebomb sobre la planta, pero la directora responde: no, la bomba no está lista. Faltan algunas semanas. Hemos avanzado, pero usarla ahora sería una locura. Colossus quiere saber si su sugerencia es cruzarse de brazos hasta que esté lista, pero ella le responde que no, que esa es la oportunidad para un asalto terrestre, interrumpe Illyana. Omega Red se muestra de acuerdo con la idea y, emocionado, declara que el campo de batalla lo está llamando. Volvemos a la base de la resistencia. Vemos a Logan en lo alto de una chimenea de la planta nuclear, despidiéndose de Víctor y los dos pequeños que van con él. Sin embargo, algo en el ambiente llama la atención de ambos, y observamos varios misiles que se dirigen hacia ellos, y luego impactan en la planta, justo en la zona donde estaba Logan. Víctor toma a Artie y a Leech, y apura el paso para salir de allí lo antes posible. Logan intenta sujetarse, pero finalmente cae desde lo alto de la chimenea, impactando en el suelo con fuerza, y soltando la espada Muramasa, que se clava en el suelo. Como comentario, en las últimas páginas se cuenta que esta espada había estado en posesión del emperador Yoshida, Ultimate Sunfire, el emperador de Hinokuni, el país del sol, Japón, en la serie Ultimate X-Men. Se cuenta también que esta espada fue forjada por Muramasa y usada por él en la legendaria invasión de Okinawa, donde murió, junto con 10.000 guerreros más. Logan se pone de pie con dificultad y, frente a él, encuentra a los responsables del ataque, Omega Red, que encabeza un grupo enorme de centinelas y soldados. Mirando a Logan, le dice: «Ah, tú, te conozco. Olvidaste el camino a casa, ¿sí? Nuestro pequeño Winter Soldier». Logan le responde: «Muérete». Y Omega Red le contesta que lo hará, después de él. Ambos observan, clavada en el suelo, la espada Muramasa. Wolverine se lanza con desesperación, mientras que Omega Red suelta sus tentáculos para alcanzarla primero. Pero Omega Red, en vez de coger la espada, atrapa a Logan con sus tentáculos y se burla de él. «Winter Soldier, te has vuelto descuidado en tu trabajo. La directora Prostovich quizá pueda arreglar eso por ti». Luego toma la espada y se pregunta qué es esa arma que tanto quería recuperar Wolverine. Se pregunta si tiene algo especial, pero Wolverine le responde: «No es nada de tu incumbencia», mientras desenvaina sus garras. Y, con un rápido movimiento, corta los tentáculos de Omega Red. Luego se desliza por el suelo en dirección a él y le clava las garras en el pecho, haciendo que suelte la espada Muramasa y tomándola con su mano. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Aslan1945. Mientras Wolverine ruge con furia, Omega Red, tomando la fuerza vital de algunos soldados, matándolos en el proceso, recupera sus fuerzas. Ya recuperado, le dice a Logan: «Parece que tus amigos te han abandonado». Logan le responde: «Yo no apostaría por eso». Entonces,
Vemos a todos los miembros de la oposición detrás de Logan para luchar junto a él. Además de los ya casi clásicos Gambit, Widow, Mikhail Rasputin, Sprite y Guardian, también vemos a Archangel, a quien parece que recuperaron para la causa, y quienes creo que son Ultimate Iceman y Ultimate Marrow. Mikhail Rasputin se dirige a Arkady y le pregunta si ha venido para unirse a ellos. Omega Red le responde: No, Mikhail, has traicionado a la República, a tu familia, y la traición es un crimen que se castiga con la muerte. Pero tú cometiste traición contra tu hermano y tu hermana, contra tus amigos. He venido a destruirte. Mikhail, entonces, le contesta: Arkady, siempre tan equivocado, viejo amigo. Lo que viene después es el enfrentamiento entre la Resistencia y las fuerzas de Omega Red. Vemos a Wolverine lanzándose furioso contra él, mientras sus compañeros atacan a los centinelas y a los soldados de pie. Me sorprende que no hayan enviado a Ultimate Cyclops o algún otro de los centinelas híbridos que usaron en el número pasado. Finalmente, Logan, primero con sus garras y luego con la espada, atraviesa a Omega Red. Nos movemos de vuelta a Moscú. Colossus observa la ciudad desde la ventana de su oficina. Un soldado ingresa y le dice que trae noticias sobre la operación en Chernobyl. Le lleva una pequeña caja, diciéndole: Esta caja es lo único que ha regresado hasta ahora. Dice que es de su hermano, Mikhail. No mire dentro. Colossus le ordena que se la entregue. Y encuentra una nota en la tapa que dice: Queridísimos hermano y hermana, debo devolverle su regalo, ya que lo encontré inaceptable. Entonces, Colossus abre la caja y lo que encuentra dentro es la cabeza de Omega Red, con varios cortes en la cara, hechos por las garras de Wolverine. Dentro de la caja hay otra nota que contiene una sola frase que dice: No envíes a un Rossovich a hacer el trabajo de un Rasputin. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dime en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.